Hola muchachos de Sexto Básico, nos volvemos a encontrar nuevamente. Bueno, felicitar a todos nuevamente, siempre se los menciono, los que están cumpliendo con las tareas. Recuerden que tienen una semana para realizarlas, ¿ya? Y también quiero aclararles algunas cosas. Eh, el trabajo que ustedes realizan lo pueden hacer con su texto de estudio. Los que no tienen el texto, yo les dejé en el tablón un enlace donde está el libro en digital, no lo olviden, ¿ya? Eh, Los que no tengan el acceso a estos videos o Power, obviamente no va a poder ver este video, pero también menciónenle a aquellos compañeros si es que llegan a tener contacto, en este caso, no sé, por WhatsApp o cualquier medio de, en este caso, comunicación, mencionarles que acá lo fundamental es el uso del texto que ustedes tienen. Con eso ustedes pueden hacer el desarrollo. Esta es una ayuda complementaria, ya el uso de PowerPoint y este video es una ayuda complementaria, un recurso que si ustedes lo toman o lo dejan, es opcional. Yo no me voy a molestar. Con los tiempos de entrega, yo les mencioné que les pongo ahí un límite de fecha, una semana. ¿Por qué les pongo un límite? Para que también tengamos un esquema, una estructura de que la tarea se sube, en este caso, a las 8 de la mañana. Tienen todo el día para realizarla. Entiendo que hay algunos alumnos que quizás no puedan llegar y descargarla inmediatamente, por eso tienen una semana. Ahora, si ustedes se atrasan, se demoran en ese tema, tampoco me voy a molestar y a todos les he comentado cuando me han enviado la tarea atrasada y me escriben y me ponen disculpas y disculpa profesor por la tardanza, todo lo contrario. Me alegra que la puedan mandar, ya que se pongan al día, no importa si han pasado 4 o 5 días de retraso, lo importante es que cumplieron, ¿ya? Y son temas que al final pueden trabajar durante el día, ya ir conversando en este caso de los cambios y a medida que vamos a ir avanzando nos vamos dando cuenta cómo vamos cambiando el contexto y vamos conociendo más de nuestra historia. Recuerden que partimos con contextos de cómo querer la independencia, cuáles fueron distintas causas pequeñas que motivaron la independencia. Luego hablamos de la república, ya cuando están los conservadores y los liberales, de cómo vamos a construir este país con ideas y bases republicanas, pero autoritarias o más bien liberales. Y hablamos de la Constitución de 1833, que era sumamente autoritaria y habían algunos cambios, ¿ya? Ahora, nosotros lo que vamos a ver son las reformas liberales. Viene un proceso de cambio, viene un proceso en el cual ya los conservadores que estuvieron 30 años en el poder empieza una decadencia, como el contexto inicial. La década de 1850, marcada por dos revoluciones. Imagínense, todavía estamos en guerras, en este caso civiles, ya por cómo vamos a organizar el país. Una creciente oposición política al régimen autoritario. Cuando hablamos régimen autoritario estamos hablando de los conservadores, lo que hablamos anteriormente, y las importantes tensiones y pugnas entre el Estado y la Iglesia Católica. Significó el declive de los gobiernos conservadores y el inicio de las administraciones liberales. O sea, cuando ustedes vean en su texto, en la página 78 y 79, van a ver una línea de tiempo donde están todos los gobiernos liberales, ¿ya? Entre 1861 y 1891 se desarrolló el periodo liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político instaurado por los conservadores en el periodo anterior. Importante, periodo conservador, el presidente tiene más facultades. O sea, estamos hablando de una especie de gobierno presidencialista, donde el poder ejecutivo está sobre el legislativo. ¿Qué es lo que buscan los liberales? Incentivar el poder del legislativo, ¿ya? Aumentar este poder. ¿Traerá consecuencias? Claro que las traerá. Por ejemplo, el presidente ya no puede gobernar con mayor autoridad porque va a tener una fuerte oposición por parte del Congreso. Siguiente, si estamos en este caso con
los gobiernos liberales quieren aplicar reforma a la Constitución de 1833 que se creó en los gobiernos conservadores. 3 puntos puntuales. Se limitó el poder ejecutivo, lo que les mencioné anteriormente, impidiendo la reelección inmediata. Eso quiere decir que el presidente, como en el caso de los conservadores, que duraron 30 años, pero solo hubieron 3 presidentes. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1833 de los gobiernos conservadores estaban 5 años, pero tenían derecho a reelección. Entonces, 5 más 5 serían 10 años en el poder. En este caso, ya en esta Constitución se impidió la reelección inmediata. Tú cumplías tus 5 años y se termina. Luego podías volver a hacerlo. Se reglamentaron algunas incompatibilidades entre los cargos públicos. Por ejemplo, el presidente se tiene que dedicar solamente a gobernar y no a estar en temas eclesiásticos, como por ejemplo ver temas de algunos cargos como párrocos, obispos. Eso es tema de otra institución. Sobre las libertades públicas se establecieron las libertades de reunión, asociación, imprenta y enseñanza. Nada de estar avisando que nos vamos a reunir. Si yo me reúno, me junto. ¿Ya? Ahora, también vamos a tener reforma electoral. Todo esto se aplica a la Constitución de 1833 de los liberales, la reforma. Se delegó el control de las votaciones de las juntas de mayores contribuyentes en reemplazo de las municipales. Se amplió el derecho a sufragio a los hombres mayores de 21 años casados que supieran leer y escribir, eliminándose el requisito de poseer renta. O sea, se elimina este requisito, ya se saca, se va. Pero todavía tenemos algunos factores, como por ejemplo a los hombres mayores ya de 21 años casados que supieran leer y escribir. ¿Qué pasa con aquellos que no saben leer y escribir? Ya no estarían en este grupo. Otro tema puntual, las leyes laicas. Sumamente importante este tema para entenderlo. Cuando hablamos de leyes laicas, ¿qué es lo que buscaban los liberales? Recordemos que el gobierno estuviera separado de la iglesia, ¿ya? Lo del gobierno es del gobierno y lo de la iglesia es de la iglesia. Los liberales cuando llegan a gobernar, comienzan esta reforma y en ellas surgen las leyes laicas. Tenemos 3 puntuales. La ley de cementerios laicos, que es lo que permitió hacer uso de los cementerios municipales o administrativos por el Estado, sin importar las creencias. ¿Por qué? Porque antes habían solo, en este caso, podríamos decir, cementerios católicos. ¿Y qué pasa con el que no cree? Al final llegaba al mismo lugar, ¿ya? Ley sobre el registro civil. Los nacimientos, matrimonios y defunciones pasaron a inscribirse en el registro civil y no en la parroquia como se acostumbraba antiguamente, ¿ya? La ley del matrimonio civil. El matrimonio legal era concedido solo por el Estado y ya no por la iglesia. Otro tema acá. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta de los matrimonios, está el matrimonio civil y por la iglesia. El legal es el civil, ya, que es el contrato y todo el tema. Pero el de la iglesia es un matrimonio simbólico, ya. Pero el de la iglesia también requiere que esté el civil. Si están estos dos, no hay problema. Bueno, luego de las reformas va a ocurrir un contexto. Acá estamos hablando de lo político, porque ya la próxima clase vamos a hablar del tema de los adelantos tecnológicos de la época, urbanismo y todos esos temas puntuales, educación, etc. Luego de las reformas y de los gobiernos, porque primero, las reformas provocaron en el corto plazo que los presidentes comenzaran a tener problemas de gobernabilidad debido a las amplias atribuciones
con la que contaba el Poder Legislativo, en este caso el Congreso. En 1886, el político liberal José Manuel Balmaceda ganó las elecciones con un ambicioso plan de gobierno, el cual centró en los congresistas una fuerte oposición. Para 1891, esta oposición ya se había transformado en una fuerte disputa entre el gobierno y el Congreso por el poder político del país, lo que desencadenaría ese mismo año una guerra civil. O sea, nuevamente tenemos un conflicto de visiones políticas que incluyó con el triunfo de la facción del Congreso, miles de muertos en ambos bandos y el suicidio de Balmaceda. En la historia de Chile tenemos dos suicidios, muertes de presidente, eh, y que siempre es el resultado de una guerra civil, en este caso Balmaceda y Allende. ¿Ya? Con estos hechos se ponía fin a los gobiernos liberales y se inicia una nueva etapa en la historia de Chile, que en el ámbito político tuvo como protagonista al Congreso y su control sobre el poder ejecutivo. ¿Ya? O sea, los liberales querían elevar el poder legislativo, en este caso que ya termináramos con el presidencialismo, pero al final se dieron cuenta que siempre los poderes de Estado tiene que haber un equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo y judicial. Si no existe ese equilibrio, nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasó en este contexto, donde al final, por querer incentivar que el legislativo tuviera más poder, al final, si se dan cuenta, esto generó una crisis y una guerra civil. Ya, muchachos, bueno, y la guía, que es la que tienen acá, recuerden, la trabajan con su texto van respondiendo, tienen las páginas para no ir perdiéndose en este tema, y van respondiendo, son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, no creo que vaya a haber algún problema, así que cualquier duda, consulta, muchachos, me la mencionan y nos estamos viendo. Que estén bien, saludos, chao.